¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de economía en esta ocasión. Les recuerdo que, bueno, seguimos con esta forma de dar clases por la cuestión de la pandemia. Obviamente en clase presencial, pues primeramente hay más tiempo, son muchísimas más horas y pues se presta un poquito más para ver de frente a frente la materia, la evaluación, tareas, trabajos, obviamente intercalar opiniones entre sus compañeros. Pero en este caso, seguimos con la misma temática de clases online. También les recuerdo que las clases online están recortadas, me refiero a que no son exactamente más de 5 horas o 4 horas por sesión, en el caso de que les toque, obviamente, en fin de semana. Así es que vamos a comenzar de cero nuevamente. Les recuerdo la forma de evaluar la materia. Primeramente, examen virtual vale 40%, que ya tienen experiencia de qué manera se les manda el examen virtual. Tareas y ejercicios valen 20%, ensayo de libro vale el 30% y participación solamente vale el 10%. Estos son los criterios que vamos a tomar para que nosotros podamos evaluar su desempeño dentro de la materia de economía. Vamos a explicar cada uno de ellos. Algunos ya tienen la posibilidad de haber hecho cada uno de estos criterios. Examen virtual. Parámetros para medir el conocimiento del estudiante de manera online con temporizador. Recuerden que el examen va a ser aproximadamente faltando una semana para su terminación de la materia. Así es que pues va a venir prácticamente todo lo que veamos desde el día de hoy hasta aproximadamente la última semana casi. Puede venir obviamente del libro que van a llevar a cabo, puede venir de las tareas, de algunos ejercicios, prácticamente de cualquier información que veamos dentro de la materia puede venir preguntas. Les recuerdo que el examen es virtual, así es que de alguna manera cada quien tiene su tiempo para hacer su examen. Si bien es cierto, todos van a tener el mismo tiempo de hacer el examen porque tiene un temporizador. Un ejemplo, si el temporizador dice 20 minutos, significa que todos van a tener 20 minutos para hacerlo. Pero eso no significa que cada quien lo pueda hacer en un horario diferente. Esa es una gran ventaja que su servidor pues les proporciona a comparación pues de otras personas. También les recuerdo que viene opción múltiple, otra gran ventaja, ya que por cuestiones de sistema es mejor que tengan opciones, y así puedan leer la pregunta y responder de acuerdo a su conocimiento. Y pues también todo es de manera online. Lo pueden realizar desde un celular, una laptop o una computadora sin ningún inconveniente, también incluso en una tablet. Así es que eso facilita las cosas. La parte de las tareas y los ejercicios valen 20%. ¿Qué significa esto? Bueno, son actividades que se realizan durante el horario de clase. Se entregan por medio de la plataforma actual. En este caso, pues es obviamente Classroom. Puede que lo hagan en un documento Excel, si en dado caso se amerita hacerlo ahí, en un documento Word, por ejemplo, o en algunos casos, pues algunos a lo mejor no tendrán tal vez la manera de hacerlo en Word, lo pueden hacer en el cuaderno, no tengo ningún inconveniente. Nada más que si lo hacen en el cuaderno, pues tendrían que sacarle fotografía. O si tienen la posibilidad de escanear, pues lo escanean y lo suben a la plataforma para que obviamente sea válido de alguna manera. Si envían dentro del horario, valen para el porcentaje de ejercicios. ¿Qué significa esto? Siempre va a haber fechas de entrega de los trabajos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, pues les toca estudiar e ir a la escuela los domingos, ¿no? Entonces tienen obviamente todo el domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Jueves a más tardar a la medianoche, hora de la Cenicienta, para entregar los trabajos correspondientes. Entonces, en este caso, hoy es domingo, significa que tienen el jueves que viene para entregarlo como máximo. Obviamente, si alguien lo quiere entregar antes, por supuesto que está bien. Ya si me lo entregan después del jueves, ya no es válido para tareas y ejercicios. ¿Qué significa esto? Que ya no vale el 20%. Suponiendo que fuera la primera tarea, pues ya no tienes el 20%. ¿Por qué? Porque lo entregaste posterior a la fecha. O en algún caso, ni siquiera lo entregaste. Entonces, pues tienen que hacerlo en ese tiempo. Así es que todos tienen el mismo tiempo prácticamente para entregar.
También algo muy importante, si ya no lo hicieron, ya aquí no hay portafolio, así es que no hay forma de recuperarse. Tarea entregada puede ser calificación, tarea no entregada disminuye la calificación. Así es que si por algún motivo no lo hiciste, ya no es necesario que lo hagas, porque no hay portafolio. Después, la participación. Toda participación que hagan en el foro de la plataforma a la pregunta de la clase virtual. Mínimo 100 palabras para contar como participación. Les recuerdo que siempre al término de la sesión de la clase, siempre voy a poner la pregunta: ¿qué vimos en la clase virtual? Y ya aquí ustedes ponen en mínimo 100 palabras lo que ustedes entendieron, lo que ustedes vieron, información que quieran hablar sobre el tema expuesto en clase. Ya ponen, pues vimos este tema, vimos el otro. Mínimo 100 palabras para que sea válido para la participación. Yo como recomendación les digo que primero lo hagan en Word, así pueden medir las palabras y posteriormente copiar y pegar en su Classroom para que sea más fácil y no tengan ustedes que poner letra por letra y estar contando los caracteres, ¿no? Sería un poquito complicado, pero ya cada quien lo hace como le crea más conveniente hacerlo, pero mínimo 100 palabras. Si alguien por un motivo no hace las 100 palabras, les recuerdo que la participación no es válida, porque realmente no son 100 palabras. Así es que 100 palabras realmente no son muchas, pero bueno, pueden dar una buena opinión con 100 palabras en su participación. Posteriormente, lo nuevo es el ensayo del libro. En esta materia van a tener que leer un libro, posiblemente alguno de ustedes a lo mejor ya lo leyó, o a lo mejor ha escuchado del libro pero nunca se ha puesto a leerlo, pues va a ser la ocasión para leerlo. Voy a explicar un poquito sobre el ensayo y también qué tienen que entregar. Bueno, ensayo. Realizar un ensayo del libro Padre Rico, Padre Pobre. Se entrega con portada, obviamente la portada, ya saben su nombre completo. En este caso, pues el tema sería el ensayo. En fin, la portada queda a su criterio. No soy un maestro que diga, lo quiero de esta manera. No hay ningún inconveniente con su portada. Ustedes pueden hacer una buena portada o una simple portada. Ya lo que es el trabajo, bueno, me faltó ahí agregarle el índice. Hay que poner también la parte del índice. Y también este, una, bueno, en la introducción, si quieren ponerla, está muy bien. Si no, dentro del ensayo, pues ya ponen obviamente su opinión. Bueno, eh, yo creo que la mayoría de ustedes a lo mejor ya hizo un ensayo en otra materia. Desconozco qué otras materias tengan, pero bueno, me supongo que alguien ya les pidió un ensayo. Les recuerdo que el ensayo es una interpretación de ustedes de lo que ustedes están leyendo de un libro o de algún artículo, dependiendo de dónde les dejan el ensayo. En este caso es un libro. Y posteriormente en 5 hojas, yo sé que el libro obviamente tiene mucho más hojas el libro para leer, pero en 5 hojas ustedes pueden dar su opinión particular del tema del libro. Sí pueden tomar como referencia algunos puntos del libro, por ejemplo, algún pequeño párrafo o una frase del autor, e interpretarla en base a su criterio de ustedes. Son 5 hojas como mínimo el ensayo. No me refiero a que me tienen que entregar 5 hojas, incluyendo la presentación. La presentación es una hoja aparte. El índice es una hoja aparte. Esos no cuentan como 5 hojas de ensayo. Las 5 hojas de ensayo, que realmente son pocas, tienen que estar ahora sí que siendo utilizadas para la opinión de la lectura del libro. Se tiene que entregar prácticamente igual la última semana del término de la materia. La próxima semana ya les voy a dar la fecha y se entrega también en Classroom. Yo voy a poner, faltando poco tiempo para ya entregar, voy a poner una opción que diga ensayo, se entrega aquí. Así como le hacemos con las tareas o la participación, en trabajo de clase voy a poner ensayo aquí. Y ya ustedes, ya cada quien decide en qué momento quiere mandar su ensayo. Solamente les recuerdo que va a haber una fecha, un plazo. Y pues si está bien el ensayo, pues pueden ganarse hasta un 30%, si no va bajando la calificación. No les recomiendo hacer copy-paste. ¿Qué es copy-paste? Simplemente ven el libro, leen a lo mejor una información y ahora sí que seleccionan el libro y copian prácticamente todo. Tiene que haber una interpretación por parte de ustedes. Les repito, pueden utilizar alguna frase,
a lo mejor un pequeño paráfrasis o síntesis, a lo mejor pequeñito, haciendo referencia al tema que quieren abordar. Si alguien quiere incluirle, por ejemplo, algún esquema gráfico o un diagrama en base a la información, también es importante hacerlo. No es obligatorio, pero bueno, tienen una buena opción para hacer un buen ensayo. Y pues la conclusión final de ustedes. Ahorita en unos momentos les voy a decir dónde van a descargar el libro. El libro no lo tienen que comprar. Obviamente, si alguno de ustedes dice yo lo quiero comprar, bueno, ya es decisión de ustedes, porque es un poquito más cómodo leerlo de manera física. De hecho, si lo venden de manera física. Pero en este caso, no se preocupen, yo, su servidor, les va a proporcionar el libro totalmente gratis. Bueno, los libros. En esta materia vamos a llevar un libro de economía y aparte el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, esta es la evaluación. Les recuerdo que la evaluación está dentro de Classroom por si alguien lo quiere estar revisando. Así es que es fácil pasar realmente la materia de economía, además de que la estoy haciendo muy facilito por la cuestión de que no nos podemos ver en clase, ¿no? En clase presencial. Bueno, vamos a comenzar primeramente por aprender a, a descargar el libro. Ustedes se meten a cualquier navegador de su preferencia. Ya después que ustedes entren, en particular, obviamente San Google es el mejor, le ponen estudiando contaduría, le dan tiki tiki, después entran a la primera página que dice estudiandocontaduriaweb.com, le dan tiki tiki y posteriormente buscan su escuela. En este caso, pues les dan a CESCA y ustedes son de preparatoria. Le dan tiki tiki y ya que ustedes entren, buscan la materia, en este caso, pues sería economía. En este caso es economía 1. Entonces aquí en materia de economía 1, ustedes, tienen que descargar el libro de economía. Lo descargan, ya sea en su celular, en su computadora, y este es el libro que vamos a llevar a cabo. Posteriormente, para que ya vayan iniciando haciendo ese ensayo y tengan tiempo de leer este interesante libro, ustedes lo descargan aquí, el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Le dan tiki tiki y en este caso, pues ese es el libro. Si alguno de ustedes lo tiene de manera física, pues está muy bien porque es más fácil estarlo leyendo y transportarlo. Y este libro es el que tienen que leer. Vamos a leer un poquito sobre el libro para que vean de qué trata y por qué está relacionado con la economía. Sin duda, la materia de economía se va a ver cuestiones que ustedes a lo mejor han escuchado en las noticias, pero también es importante que la economía la utilicen para ustedes mismos, no solamente como una materia, sino como algo personal. Y por ahí no me acuerdo si fue en este grupo o fue en otro grupo una persona que me comentó que a él le hubiera gustado o le gustaría ser un microempresario. Él tiene la palabra microempresario. ¿Qué es un microempresario? Pues es de alguna manera, utilizando un término más técnico en economía, de una persona que tiene un negocio. ¿De qué negocio? Pueden ser de muchas cosas, ¿no? Entonces, una forma de antes de comenzar o empezar a decir, me gustaría tener un negocio, primeramente es bueno saber cómo eres tú como persona para la cuestión de la economía. Obviamente la materia trata más de una economía teórica, pero con este libro ustedes pueden de alguna manera despertar el lado económico de ustedes. Este es un libro que le recomiendo a todo tipo de personas, no solamente que estudian esta materia de economía, sino simplemente como un libro de lectura, para que le despierte la inquietud de ser mejores en la cuestión económica. Además de que el libro es gratuito por su servidor y lo pueden descargar ustedes. Padre Rico, Padre Pobre es un libro que recomiendo para primera vez. En lo que es la portada dice, ¿qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero? Que las clases medias y pobre no. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la palabra economía y dicen, es que hay crisis económica, o por ejemplo en esta situación de la pandemia, muchas personas, posiblemente a lo mejor ustedes, que son padres de familia algunos, otros son hijos, pues han visto mermado su dinero, ¿no? Han visto que sus padres están batallando,
A lo mejor algunos se quedó sin empleo o les redujeron las horas y han visto que pues a veces no alcanza, ¿no? Si antes compraban un poquito más de comida, ahora ya no. O a lo mejor para pagar luz, agua, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué no? La frase que dice aquí dice que les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero y que la clase media y pobre no. Yo creo que muchos de ustedes han visto que normalmente las personas a lo que le llamamos ricos, que es decir, una persona que dices, ah, tiene dinero y parece que no le afectó absolutamente nada de la pandemia ni nada. ¿Por qué? Y otra persona sí le afectó. La mayoría de los hijos que nacen con personas que tienen de alguna manera dinero, hacen y siguen haciendo más dinero y los que de alguna manera nacieron en una familia donde el dinero no, a lo mejor no importa o no saben cómo administrarlo, están batallando. Entonces, este libro les ayudará, ¿no? Pero ¿quién fue Roberto Kiyosaki? Bueno, dice, Roberto Kiyosaki enseña a las personas a hacerse millonarias. Obviamente en un término relativo, tampoco es como que van a leer el libro y ya van a ser millonarios. No, pero ustedes pueden pensar en ser como la persona que me preguntó que quería ser microempresario. Dice, por eso le llaman el maestro millonario. La razón principal por la cual las personas luchan financieramente es porque han pasado años en los colegios, pero no aprendieron nada acerca del dinero. El resultado es que aprenden a trabajar por el dinero, pero nunca aprenden a tener dinero trabajando para ello, ¿no? Y Roberto Kiyosaki es el que vemos en la fotografía del lado izquierdo. Ahora, más o menos, ¿en qué te puede ayudar? Padre rico, padre pobre. Le ayudará primeramente a lo siguiente: derribar el mito de que usted necesita tener un ingreso elevado para hacerse rico. En este libro, yo creo que muchos de ustedes se van a dar cuenta que no es necesario ser millonario como tal para ser una persona que tenga dinero. Desafiar la creencia de que en su casa es una inversión. A lo mejor, bueno, ya está hablando un poquito de un término más técnico y ahí te va a decir si puede ser bueno o no que una casa sea una inversión. Mostrar a los padres por qué no deberían confiar en el sistema escolar para la enseñanza de sus hijos acerca del dinero. Normalmente en las escuelas, sobre todo en las universidades, ya si alguno de ustedes va a estudiar en la universidad, va a ver que las cuestiones de economía les van a enseñar más la parte teórica, no la parte práctica. Pero ya en la vida real, muchos de los términos o teorías de los autores de economía, no siempre la gente sabe aplicarlo. Simplemente dice, ah, es que lo dijo tal persona economista. Pero ¿cómo lo aplicas tú en tu vida? Entonces es muy importante saberlo. Definir de una vez y para siempre qué es una inversión y qué es una obligación. Te va a explicar qué es una inversión, para qué sirve, conviene o realmente no conviene. Definir de una vez y para siempre qué es una inversión y una obligación. Así es muy importante también saberlo. Más adelante a lo mejor o alguno de ustedes ya ha pensado en invertir en algo o siempre utiliza la palabra es que me gustaría invertir. Mostrar que enseñar a los hijos acerca del dinero para su futuro éxito financiero. Sé que algunos de ustedes creo que son padres. Yo sé que están estudiando la preparatoria de manera abierta y esto les puede ayudar a ustedes, primero como padres, a sus hijos también, difundirles primeramente la lectura y sobre todo esto, ¿no? Y bueno, pues aquí también está, ahora sí que relacionado con otra persona para hacer este libro. Este libro hay que descargarlo y pues hay que leerlo. Obviamente nosotros no lo vamos a leer todo aquí, simplemente era para que ustedes comenzaran. Es un libro completo, totalmente completo el libro y ese es el libro que van a utilizar para hacer su ensayo. Ahora sí, vamos a entrar a la materia ya. Ya ustedes que obviamente con previo aviso, ustedes descargaron el libro de economía totalmente gratuito, la información, en la página de Estudiando Contaduría. Entonces vamos a empezar ya ahora sí con la clase. Ok, vamos a empezar a razonar este pequeño cuadro. Voy a hacerlo más zoom. Yo ahorita que estoy transmitiendo estoy viendo muy claro la información. No sé si ustedes lo estén viendo claro. También les quiero informar, sí depende mucho su internet para que tengan la capacidad de ver la transmisión un poquito clara. Aquellos que de repente les sale como borroso, puede ser por algunas siguientes razones. Uno,
Donde está la transmisión, en la parte de abajo hay unos 3 iconos. Uno de los iconos tiene un circulito como si fuera un tipo candadito. Ustedes le dan tiki tiki y ahí les va a poner la opción de ustedes poner esta transmisión en diferentes medidas. Está en Full HD, que es 1080, 720 y menos. Si por cuestiones de internet ustedes tienen un internet un poquito reducido, pueden bajar la resolución y la transmisión se verá un poco como borrosa para que la calidad, uno, de sus datos o de su internet no agarre tanto, porque ya que está transmitido en 1080. Aquellos que tienen un internet súper poderoso le ponen en 1080 y se va a ver mucho mejor. Espero que se vea con más exactitud, por eso hice zoom. Yo en este momento que estoy transmitiendo lo veo claro, pero no sé ustedes. Este cuadro es de microeconomía. Recuerden que la economía, digamos que hay varias ramas. Está la microeconomía y la macroeconomía. La economía realmente es una ciencia. Es como si fuera estudiar psicología. La persona que estudia psicología es una ciencia. Estudias contaduría, es una ciencia. Estudias administración, es una ciencia. Economía es una ciencia. Y de hecho, si a ustedes les gusta la economía, se pueden hacer licenciados en economía. Eso no exime que en otras carreras les enseñen cuestiones de economía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la preparatoria, pues les estamos enseñando economía, ¿no? Ok, está la microeconomía en este cuadro. Microeconomía se refiere a algo más pequeño, algo más a nivel reducido. Entonces, en la parte derecha y izquierda tenemos dos palabras importantes, empresas y hogares. En el hogar, por ejemplo, que son las personas que trabajan y gastan también, va pasando el cuadro hacia el mercado de factores de producción. En la parte que dice rentas, en cuestión económica, rentas se refiere a ganar más dinero, en cuestión de economía. Después tenemos los factores de producción, que en economía se los tienen que saber sí o sí. Tierra, trabajo y capital. Son términos importantes. Nada más para aclaración, cuando dice tierra no se refiere a la tierra del suelo, ¿ok? Simplemente es un término que se utiliza. Después, mercado de factores de producción son tierra, trabajo y capital. Después están los factores de producción nuevamente hacia las empresas. Dentro de ellos están los salarios, los alquileres y beneficios. Después las empresas reciben ingresos, es decir, ganan dinero por vender bienes o servicios vendidos. Y obviamente las personas pues gastan para poder comprar los mercados de bienes y servicios. En pocas palabras en este cuadro, todos ustedes en estos momentos tienen que gastar, ya sea por necesidad o porque lo ocupan, un producto, ya sea físico, que lo puedas tocar, o un servicio que no lo tocas, pero lo percibes. Por ejemplo, la luz es algo que sí o sí lo tienes que pagar. No, no quiero pagarlo. Bueno, si no pagas la luz, ¿qué crees? No vas a tener luz en tu casa. Si no tienes luz en tu casa, no vas a poder ver televisión, usar el microondas, prender focos en tu casa, tu computadora no lo vas a poder usar. A fuerzas ocupas pagar la luz. Obviamente, también comprar productos mínimos básicos, por ejemplo, la comida. Si tú le compras a las personas, esas personas pueden hacer parte del dinero, volver a invertir para poder venderte el producto o servicio. Si alguien de ustedes o la empresa ya no puede vender ese producto, es a lo que se le conoce como desempleo y han escuchado hablar de que muchas personas pues se quedan sin trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa ya nadie le quiso comprar. Entonces es muy importante que tanto empresas, negocios vendan, como las personas también compren y también trabajen para que obtengan ingresos. Y todo es un ciclo. El concepto de la microeconomía dice, ofrece una estructura teórica de referencia que permite escribir y analizar los patrones de comportamiento de los consumidores, las empresas, los mercados y la economía en su conjunto, manteniendo en todo momento una fundamentación basada en el comportamiento de agentes individuales. La microeconomía no es más que un conjunto de teorías que postulan ciertas reglas y comportamientos referidos a los consumidores, a las empresas y que formulan supuestos respecto a la forma en que funcionan los mercados. En este sentido, ayuda a comprender el proceso de asignación de los recursos productivos
entre usos alternativos y el papel que en dicho proceso juegan los precios y los mercados. Entonces, aquí nos está dando la definición de microeconomía en pocas palabras. Digamos que a nivel básico, a nivel ciudad, es microeconomía. Es decir, ustedes en esta ciudad en donde vivimos, es microeconomía. Ya pasa a ser macroeconomía cuando ya empiezas a hablar del país como tal, es decir, todo el conjunto del país. Entre ellos pone empresas, mercados, consumidores, son términos y son personas que participan en la economía. Posteriormente nos menciona el objeto de estudio de la microeconomía son en general lo siguiente, individuos, es decir, una persona, tú como persona sola puedes comprar o adquirir productos o vender también. Familias, un conjunto de personas viviendo en un hogar y las empresas. Estas tres cosas son importantes. Se considera la microeconomía como el estudio de la asignación de recursos escasos entre finalidades alternativas. Uno de los objetivos de la microeconomía es analizar los mecanismos que establecen los precios relativos de los bienes y factores, así como los efectos de las diferentes instituciones en variables claves como los precios de mercado, cantidades comerciadas y beneficios de las empresas y de los consumidores. Las instituciones que analizan la microeconomía pueden ser diferentes organizaciones de mercado, pone como ejemplo la competencia perfecta, monopolio, oligopolio y los efectos de los diferentes tipos de impuestos. Entonces, todos estos temas que ponen aquí se estudian en la microeconomía. Muchos de ustedes a lo mejor lo conocen en términos más simples. Por ejemplo, de repente se están viendo la televisión y dicen, hay crisis. Bajaron los precios de gasolina o subieron los precios de gasolina. Subió el huevo, ¿no? Ya subió la tortilla. En términos simples saben que ya subió y que la economía va a ser más difícil. Obviamente tienen términos más específicos económicamente hablando. Por ahí, la palabra monopolio, oligopolio y competencia perfecta sería algo nuevo para ustedes, pero monopolio y oligopolio lo han escuchado, sobre todo el monopolio, ¿no? Han escuchado. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Muy bien. Primera actividad que tienen que realizar. Dice, ¿qué es la microeconomía? ¿Cómo identificarías en tu entorno a los elementos de la microeconomía? Estas preguntas lo van a hacer de tarea. Pueden basarse en lo que acabamos de leer o en lo que ustedes entendieron. Entonces, en Classroom les pongo de todas formas esta actividad. Ahora vamos a ver los principios de la microeconomía. Vamos a analizar ahora sí un poquito, ¿no? Dice, algunos de los principios básicos de la microeconomía para entender cómo los individuos toman sus decisiones económicas son la escasez de recursos. ¿Qué es esto de la escasez de recursos? Vamos a leerlo y ponemos ejemplos. Un recurso es algo que se puede usar para producir otra cosa. Recursos naturales, tierra, agua, petróleo y minerales. Esta parte que acabamos de leer, tierra, agua, petróleo y minerales son recursos naturales. Es decir, a nadie le cuesta hacerlo. Pero si te cuesta extraerlo, quitarlo, llevarlo de un lugar a otro. Por ejemplo, hay minas de oro. ¿Qué tienes que hacer para poder tú sacar ese oro y producirlo o venderlo? Pues tendrías que ir a las minas, empezar a escarbar, todo eso te cuesta dinero. Pero realmente el oro tú no lo haces. El oro puro, el que es nuevecito. Ya posteriormente el oro se va convirtiendo en lo que ustedes muchos tienen joyas, tienen a lo mejor anillos, ya se convierte en algo diferente, pero ahí ya lo transformaron. Por ejemplo, el petróleo, realmente el petróleo es natural, no es como que alguien lo haga. Está por así que por la naturaleza, ¿no? El único problema sería cómo quitarlo, cómo extraerlo y convertirlo en lo que ustedes usan. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo nunca he visto el petróleo, o sea, no lo veo. La gasolina que ustedes usan son derivados del petróleo. No es como que sacaban una gasolina de la tierra y ya la pusieron en bueno, lo que antes era Pemex, o bueno, sigue siendo Pemex, pero en las gasolineras, que ya tienen diferentes nombres, realmente es derivado del petróleo. Entonces, gastaron para convertirlo, ¿no? Pero el petróleo realmente es natural, realmente no cuesta tenerlo. Obviamente aquí ya depende un poquito de la naturaleza, y pues ya sería ahí cuestión de que le pregunten a la naturaleza cómo lo hace, ¿no? Pero
lo que cuesta sería transformarlo en cosas que nosotros podemos usar. Muchas de las cosas que usamos son de plástico, ¿no? A lo mejor ustedes tienen, por ejemplo, no sé, bolsas de plástico, popote de plástico, vasos de plástico, muchas cosas de plástico que utilizan para cuestiones de trabajo, para cuestiones de entretenimiento. Pero eso antes era petróleo. Entonces, eso es un recurso que puede que no exista o empiece a acabarse, puede pasar. Sí, puede pasar, dependiendo aquí el territorio en donde vivas, la ciudad, puede pasar. Después está trabajo y tiempo y capacidad de la mano de obra, es decir, ocupas personas para hacer o transformar el producto natural. Capital, bienes duraderos destinados a la producción. La tecnología puede ser considerada como un recurso o como el conjunto de conocimientos para combinar los recursos y así generar bienes. Después, ¿los recursos no son escasos o sí? Vamos a leer la información y lo vamos a dialogar. Un recurso es escaso cuando las cantidades que se disponen no son suficientes para satisfacer todas las necesidades productivas. Por ejemplo, el petróleo, trabajadores, inteligencia. Los recursos son susceptibles de ser utilizados para usos alternativos. A veces sí puede ser que sea complicado traer el recurso natural o a lo mejor eh, se echa a perder mucho. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado que a veces el petróleo se echó a perder porque no lo pudieron utilizar correctamente. Entonces dices tú, bueno, no pasa nada, se recupera el petróleo, sí, pero eso deriva a tener problemas económicos o problemas de productos. Aquí en nuestro país no ha pasado mucho eso de que, sabes que se acabó el producto y no hay en ninguna parte. Pero en otros países del mundo hay cosas que es muy complicado tener. Entonces, imagínate si es un recurso natural y aparte que ocupas, pues sería complicado tenerlo. Preguntas económicas ahora. Preguntas que pues nosotros nos podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son los bienes y servicios que se producen? Vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Los objetivos de la gente valora y produce para satisfacer necesidades se llaman bienes y servicios. Por ejemplo, en Estados Unidos el elemento mayor de producción son los servicios de bienes raíces, compra y venta. Y esto fue debido a la consecuencia del transcurso del tiempo desde los años 60, donde solo el 45% trabaja en servicios, hasta en el 2000 el 80% trabaja en una área. Aquí se viene un poquito la pregunta de qué bienes o servicios deben de producirse más. Obviamente, las personas que tienen negocios relacionados con ese producto, obviamente sus ventas van a ser más altas y aparte van a poder satisfacer a las personas que requieren ese producto. Por ejemplo, hace un año vender cubrebocas, hace un año, imagínense esto, hace un año vender un cubrebocas, digamos, no era tan redituable, ¿no? Si tenías una tienda, por ejemplo, y de repente decías tú, bueno, voy a comprar cubrebocas y las voy a vender. Es muy poco probable que la gente te lo comprara, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ninguna situación de que, hey, ocupo un cubrebocas. Solamente personas que de plano ya tenían alguna enfermedad antes, o a lo mejor eres un médico o enfermero y dices, tengo que usar mi cubrebocas en mi trabajo, ¿no? Porque es parte de su trabajo. Pero una persona común dice, "No, pues yo no lo ocupo". Pero ¿qué pasa con ese cubrebocas? Empezó a hacerse un poquito, no obligatorio, pero sí que tienes que utilizarlo. Y ese producto se empezó a vender, vender y vender. Obviamente había ciertos stock de cubrebocas en una ciudad o en un estado. No se tenía contemplado usarse muchos cubrebocas. Hoy en día el uso de cubrebocas, todas aquellas personas que se dedican a hacer un cubrebocas, pues les ha dejado dinero. Para ellos fue bueno esta parte de la pandemia en este sentido. ¿Por qué? Porque es algo que ocupas a fuerzas. Pero posiblemente el tener que producir más cubrebocas posiblemente sea complicado y sea escaso a veces, ¿no? O también otra cosa que también es mala es que a veces le suben el precio, ¿no? Pero si ustedes se han dado cuenta, los primeros meses empezaba a costar más caro el cubrebocas. ¿Por qué? Porque ya era complicado hacerlo, ¿no? Era tanta la demanda que ya no había. Y entonces se hace más caro el producto.
incluso exagerado, que tampoco no se vale. Obviamente en estos tiempos actuales ya hay más stock, ¿no? Porque saben que es un producto que se va a usar más años, pero se redujo un poco el precio. ¿Por qué? Porque ya muchas personas dijeron, este es pues es una forma de ganar dinero, vender cubrebocas. Ahorita es un trabajo bueno. Puede ser que sea pasajero. Obviamente el cubrebocas no es algo que siempre va a ser siempre por vida. Entonces ahorita valdría la pena a lo mejor, pero ya después, conforme va pasando esta pandemia, muchos van a decir, no, ya no se ocupa, ya no se utiliza y pues obviamente ya no se va a producir tanto, ¿no? Siguiente, ¿cómo se producen los bienes y servicios? ¿Cómo producir? En la actualidad son los negocios encargados de la tecnología, de la información, que los generan nuevos productos, creando nuevos empleos y destruyendo antiguos. Llamamos factores de producción a los recursos que las empresas utilizan para producir bienes y servicios. Los factores de producción son tierra, son los recursos naturales que engloban el suelo, los cultivos y minerales. Trabajo, es el tiempo y el esfuerzo que la gente se dedica a producir bienes y servicios. Tanto esfuerzo físico, mental y su calidad depende del capital humano, es decir, las habilidades o el conocimiento que la gente obtiene en la educación, capacitación y experiencia laboral. Y capital, las herramientas o instrumentos, máquinas, edificios y otras construcciones que la empresa utiliza para producir bienes y servicios. Dentro de esto, pues puede ser muchas personas que estén trabajando para una empresa. Habilidades empresariales son el conjunto de recursos humanos que coordinan los factores de producción, es decir, las habilidades de los empresarios. Pues son personas que quieren hacer negocios y obviamente ocupan contratar personas. Nada de los productos se van a hacer solos. Otra pregunta sería, ¿para quién se producen los bienes y servicios? Quien obtiene los bienes y servicios producidos depende de los ingresos de la gente. La gente vende los servicios de los factores de producción. Entonces, ¿para quién? Pues bueno, hay muchos tipos de productos y servicios que se venden siempre. Obviamente, cada persona, dependiendo en qué situación estás, vas a decir, yo sí lo ocupo por mi trabajo, yo lo ocupo o no lo ocupo. Por ejemplo, ahorita muchos de ustedes conviene comprar una laptop, conviene comprar un celular. ¿Por qué? Porque van a seguir las clases online así. Tal vez alguno de ustedes decía, no, yo no contrato internet porque no lo uso, pero las clases son online, ya vas a tener que contratarlo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tú como persona, bueno, termines en este caso, el estudio y a lo mejor más adelante, pues ya tengas un mejor trabajo. Eso sería un ejemplo. Ya casi para terminar el tema de hoy, vamos a leer nada más esto del costo de oportunidad. Y nos vamos a quedar aquí. Costo de oportunidad. Leemos y ahorita explicamos. Dice, el costo de oportunidad es el costo de la alternativa a lo que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos obtenido de haber escogido la opción alternativa. Esto de costo de oportunidad se da mucho en economía, pero en la vida real se da también. Tal vez no lo veas como costo de oportunidad, simplemente es como una decisión que haces y hasta ahí, ¿no? Vamos a poner aquí un ejemplo y ahorita les voy a poner un ejemplo que yo creo que muchos de ustedes hacen. Por lo tanto, el costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un costo por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible. Cuando se tienen unos recursos limitados, el término costo de oportunidad también es denominado como el valor de la mejor opción no seleccionada. En nuestra vida tenemos que tomar decisiones constantemente, para cualquier asunto más, si caben no relacionados con el dinero. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 10 euros. Tienes 10 euros y tenemos varias alternativas para gastarlo. Ir al cine, dar un paseo por el parque y ahorrarlo, cenar fuera. El costo de oportunidad va a ser el beneficio que nos podría reportar la alternativa a lo que hemos renunciado, fundamentalmente la de mayor valor. La teoría sobre el costo de oportunidad nos dice que si hemos elegido ver una película, siguiendo con el ejemplo anterior, y mientras la estamos viendo no nos gusta, pensando económicamente es mejor irse del cine y aprovechar el tiempo disfrutando otra de las alternativas, ya que el dinero gastado en el cine no lo vamos a recuperar. Es dinero que ya está gastado, pero yéndonos al menos podremos aprovechar el tiempo en otra cosa como dar un paseo en el parque. El costo de oportunidad se utiliza en el ámbito financiero y económico como una buena forma de evaluar y cuantificar inversiones cuando tenemos varias alternativas posibles y unos recursos limitados. En el campo empresarial, el costo de oportunidad supone un elemento importante, objeto de estudio,
ya que supone una de las mejores formas de seleccionar inversiones, no por la rentabilidad a corto y mediano plazo, sino sobre todo porque el costo de oportunidad se basa en la rentabilidad futura que podrá reportar cada inversión. Bueno, el término de costo de oportunidad se refiere prácticamente a que una persona puede tomar la decisión de si la decisión que vas a tomar, uno, puede tener beneficio o no. Pone como ejemplo aquí lo del cine, ¿no? Que, por ejemplo, muchas personas pueden decir, bueno, quiero ir al cine. Vamos a suponer que te cuesta, es un ejemplo, no sé, vamos a suponer que cuestan, que van a ir 4 personas al cine. Van a ir a 4 personas al cine y se van a gastar, un ejemplo, no sé, tal vez 500 pesos se gaste, ¿no? Entonces, aquí hay muchas oportunidades que tú puedes tomar la decisión. Una, gastar los 500 pesos y van las 4 personas al cine. Ven la película que a lo mejor escogieron entre los 4. Puede ser una película buena, mala o regular. Si es la película buena y disfrutaron de la película, posiblemente van a decir, esos 500 pesos valieron la pena. Fue un beneficio para ustedes porque la película estuvo buena, la calidad de la película, la historia de la película, en fin. Puede pasar también que digan, bueno, gastamos 500 pesos, pero la verdad la película ni valió la pena. Entonces, en ese caso, es una pérdida, ¿no? Es una pérdida porque al final la película no gustó, no fue la mejor película y ya gastaron 500 pesos. Tenían la opción de salirse del cine y decir, bueno, pues ya no nos gustó la película, vamos a salirnos. Pero ya pagaron. O la otra alternativa puede ser lo siguiente. ¿Sabes qué? Vamos a gastar como 500 pesos. ¿Qué tal si hacemos esto? Pagamos Netflix. Con 500 pesos pagamos casi 2 meses de Netflix. Los fines de semana, vénganse a mi casa y cada quien puede traer algo de comer o una botana y veamos una película a gusto. Entonces, el ahorro sería un poco más si van a la casa de cada persona, porque cada quien puede llevar una aportación de comida. Son ejemplos de costo de oportunidad. Obviamente depende de cada persona lo que crea conveniente. Otro ejemplo de costo de oportunidad que se da mucho en la vida normal es, por ejemplo, ahorita no van a la escuela físicamente, pero imagínense las personas que van a la escuela físicamente. Imagínense que ya estamos en la escuela físicamente. Muchos de ustedes posiblemente, uno, tienen que pagar transporte para ir a la escuela. Puede ser que a lo mejor vivan, entre comillas, cerca de la escuela, entre comillas, e incluso puedan irse caminando. La pregunta es, ¿te vas caminando o te vas en transporte público? Habrá personas que dirán, qué flojera caminar. Prefiero pagar el taxi o el transporte público y pues de alguna manera llegar rápido, entre comillas, pero ya gasté dinero. Otro podrá decir, bueno, sí es cierto, queda algo retirado de mi casa a la escuela, pero es posible, es decir, no está tan lejos como para decir, no, si ocupo un transporte, te ahorras ese dinero de toda la semana que no que vas a la escuela y ya es un dinero ahorrado. Lo más probable y lo mejor sería irse caminando, ¿no creen? Pero ¿qué pasa si el día que te quieres ir caminando está lloviendo? ¿Qué sería mejor? Pagar el taxi, ¿no? Eso se refiere a costo de oportunidad. Entonces, en la vida diaria, muchos de ustedes hacen costo de oportunidad, a veces una mala decisión, a veces una decisión acertada. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar para la siguiente clase de economía. En la siguiente clase le vamos a dar ya con todo más, todavía más. Y les recuerdo que en unos momentos les voy a poner los trabajos, las actividades ahí en Classroom, que sería esta actividad número 1. En este caso, nada más la actividad número 1. Así que va a estar facilito, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Y ya la siguiente semana también les doy la fecha de entrega exacta de su ensayo. La fecha exacta de su ensayo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.